Este procedimiento de la revalorización técnica de los activos fijos en realidad tiene un origen en la década de los 70, cuando al salir del primer proceso de hiperinflación y también dirán ustedes de gobierno de facto que tuvimos en nuestro país, pues evidentemente se emitió desde el punto de vista legal un requerimiento de que las empresas deberían revalorizar de manera obligatoria todos sus activos a una determinada fecha, de tal forma que puedan regularizar los efectos o la distorsión que hubiera generado la inflación durante ese periodo de tiempo y reflejar adecuadamente, por un lado, sus activos y también el patrimonio que tenían las empresas a una determinada fecha. En el año 1986, cuando nuevamente nos encontramos saliendo como país de un proceso hiperinflacionario, el Decreto Supremo 21424 establece también la necesidad de tener, otra vez, que realizar una revalorización técnica de los activos fijos de manera obligatoria para poder reflejar el valor que pudieran tener los bienes a esa fecha, y a partir de ese valor seguramente también reflejar el valor adecuado del patrimonio de las empresas. Esa que parecía una medida interesante, tendente a favorecer a las empresas en realidad, más que todo tenía un propósito de recaudación tributaria, ya que en ese momento en nuestro país se pagaba el impuesto a la renta presunta de las empresas, el IRPE, que consistía en un porcentaje que se calculaba en base al patrimonio de las empresas. Y entonces, básicamente, si uno se da cuenta, diría, al reflejar un mayor patrimonio, dado el valor de los activos, pues seguramente las empresas iban a pagar un impuesto mayor, y en esencia era el objetivo de esa ley de ese entonces. Entonces, el procedimiento inclusive que está definido dentro de nuestra norma de contabilidad número 4, que además es coherente con lo que establecía el Decreto Supremo 21424 de ese entonces, básicamente era un procedimiento que se iba a realizar de forma excepcional. Al decir excepcional es como que había que hacerlo en ese momento, porque además la ley así lo establecía, pero vean, no era necesario realizarlo con cierta periodicidad. Entonces, el revalúo técnico de los activos desde el punto de vista de nuestra norma contable no es un modelo de medición de los activos fijos, como lo es, por ejemplo, cuando vamos a la NIC 16, e inclusive ahí da la opción de que una empresa podría elegir entre el modelo del costo o el modelo de la revaluación, pero si va al modelo de la revaluación, pues se obliga a realizar ese procedimiento con cierta periodicidad en función de la naturaleza de los bienes y la forma en la cual vaya evolucionando sus precios en el mercado. Entonces, una condición particular es que debemos entender que este procedimiento en nuestro país es más que todo de carácter excepcional. También comentamos que en el tiempo, por ejemplo, lamentablemente se ha utilizado este procedimiento para corregir ciertos errores que otra vez no es el propósito de la norma, ni de la forma, ni del procedimiento como tal, sino que evidentemente, dada la condición de que por ahí la mayoría de las empresas o muchas se acostumbran a utilizar las tasas de depreciación establecidas en la normativa tributaria, pues seguramente llegado el momento se dan cuenta que esas tasas de depreciación tienden a una depreciación acelerada y que normalmente los bienes tienen una mayor vida útil de la que establece el Decreto Supremo 24051. Y a partir de eso seguramente llega un momento en el cual por ahí contablemente los bienes ya están totalmente depreciados, tienen valor 1 o 0, y sin embargo dirán, y desde el punto de vista de su realidad económica, todavía tienen una vida útil, todavía tienen una vida económica. Y por lo tanto, vean, muchas veces se ha utilizado esta norma otra vez para corregir esos errores, y sin embargo no es el propósito de la norma como tal. Y así como por ahí, hasta hoy en día, utilizamos inadecuadamente la norma en esas circunstancias, también lo hemos hecho para, de alguna manera, eh, mostrar cierta condición en los estados financieros, aprovechando precisamente la particularidad de la aplicación de esta norma. Entonces, si ustedes recuerdan por allí, tal vez los más jovencitos no,
Pero dirán ustedes, si nos remontamos a la década de los 90 del siglo pasado, más o menos 30 años atrás, por ejemplo, el regulador en ese momento del sistema financiero y del tema de seguros o de las empresas de seguros, pues obviamente siempre establecieron que las empresas de esos rubros tienen que cumplir con cierta condición particular relacionada con indicadores que deben reflejar en función de la relación del patrimonio y el pasivo. Y entonces vean, en un determinado momento, por ejemplo, los bancos para cubrir esos indicadores de cobertura, pues lo que hacían era recurrir a un perito que le pueda realizar la revalorización de sus activos, pero vean, siempre en la condición de que estamos buscando, entonces vean, ya no era, si ustedes quieren, objetivo, sino ya tenía un cierto nivel de sesgo, porque normalmente se decía, estamos buscando elevar el valor de los activos para aumentar el valor del patrimonio y al aumentar el valor del patrimonio poder cubrir los indicadores de solvencia establecidos sin la necesidad de tener que hacer un aporte de capital o un aporte adicional por parte de los socios. Y entonces, vean, empezaron a utilizar este procedimiento, si ustedes quieren, de forma indiscriminada inclusive, hasta que llegó un momento en el cual los reguladores se dieron cuenta del mal uso que hacían de esa norma y definieron que un banco, por ejemplo, para realizar la revalorización de sus activos, no es que tiene que informarle a la ASFI, sino tiene que pedirle autorización previa para poder hacerlo. Y entonces como que ahí se frenó esa práctica, dirán ustedes, media malintencionada, inclusive de manipulación de la información, que obviamente realizaban muchas entidades y obviamente se frenó en cierta medida la forma del mal uso que se le daba a esta norma. Y sin embargo, hasta hoy, por ejemplo, cuando por ahí una empresa tiene algún problema financiero, quiere reflejar cierta condición en su estado financiero y mostrar que es por ahí solvente, pues recurre al revalúo técnico para revalorizar sus activos y además en la condición de siempre, vean, siempre afectar la objetividad del perito, mencionándole que lo que necesitan es aumentar el valor de sus activos y que obviamente eso está reflejado luego como un incremento en el patrimonio desde el punto de vista de los estados financieros. Otro de los aspectos que debemos tomar en cuenta es que, de acuerdo a lo establecido por nuestra norma, este procedimiento debe ser realizado por un perito o profesional experto en la materia. No estamos hablando de un profesional experto o un profesional en contaduría pública. Nosotros finalmente podemos, dirán ustedes, asesorar y dar el servicio de consultoría del tratamiento contable y la incorporación del revalúo dentro de los estados financieros de una empresa. Para eso somos expertos, pero no tenemos la pericia para poder asignar valores a los bienes. Yo les decía el otro día, ¿quién de nosotros tiene capacidad, por ejemplo, para asignarle valor a un bien inmueble? Creo que ninguno. ¿Se dan cuenta? Porque seguramente eso depende de la formación específica que cada persona tiene y la experiencia profesional en determinados rubros. Y entonces la condición particular es que para hacer un revalúo, dirán ustedes, que evidentemente, llegado el momento, se puede contratar una firma de auditoría o una consultora para realizar ese procedimiento, pues seguramente tiene una parte que es la parte de la incorporación contable del revalúo en función de todas las reglas que obviamente establece esta norma, pero además dirán, pero eso tiene que estar respaldado por los informes emitidos por cada uno de los peritos en función de la naturaleza específica de cada uno de los bienes que se estén revalorizando. Y entonces por ahí dirán ustedes, habrá que incorporar el informe del arquitecto o el ingeniero civil para los bienes inmuebles, el informe del ingeniero mecánico, del ingeniero industrial para el caso de las máquinas, tal vez del ingeniero en sistemas o del informático para los equipos de computación. Y así vean, habrá que buscar un perito específico para cada tipo de bien de manera específica. Obviamente nos dicen que para poder incorporar contablemente ese informe, tiene que necesariamente contar con la aprobación del directorio y el órgano ejecutivo responsable, además de ser también aprobado o por la Junta de Accionistas o la Asamblea de Socios. En todo caso, la revalorización técnica no es un procedimiento definido solamente por el contador e inclusive dirán ni siquiera por la gerencia. Si bien es cierto, para la incorporación contable, por ahí nos puede bastar con la aprobación de la gerencia en algún caso,
para que realmente tenga una validez y su efecto no sea objetado posteriormente, tiene que haber una aprobación por parte del directorio y por parte de la junta de accionistas o la asamblea de socios, dependiendo de la forma legal que tenga una empresa. Ese es un elemento clave que siempre deben tener en cuenta y por lo tanto dirán, cuando una empresa realice la incorporación de un revalúo técnico, normalmente deberíamos revelar mediante una nota a los estados financieros el documento y la fecha en la cual ese revalúo técnico ha sido aprobado por la Junta de Accionistas o por la Asamblea de Socios. La responsabilidad en cuanto al contenido del informe de revalorización siempre va a ser del profesional especializado que tiene que básicamente emitir un informe técnico en función de la naturaleza específica de los bienes que vayan a ser revalorizados. Entre lo que nos piden que debe contener ese informe, que es de carácter técnico, son las bases técnicas que se hayan utilizado y la documentación que se ha examinado para definir el valor de los bienes. Entonces van a ver ustedes que cuando se trata, por ejemplo, del revalúo de bienes inmuebles, por ahí el perito incluye, por ejemplo, fotografías de los terrenos, de los edificios, de los materiales que se han utilizado en la construcción. Seguramente están los planos para definir los metros construidos, qué sé yo, vean, toda esa información de carácter técnica que básicamente define cuál es el valor que ese perito le está asignando a los bienes en función de las condiciones particulares que el bien tiene en el mercado en ese momento del tiempo. Ese elemento que acabo de mencionar es clave, porque al hablar del revalúo, por ahí aquí no lo tenemos conceptualmente establecido, pero nos dicen un revalúo en esencia implica la asignación de un valor de mercado. Al decir un valor de mercado, estamos diciendo que es el valor de mercado o el valor que tienen los bienes en el mercado en las condiciones actuales que tienen los bienes al momento de realizar el revalúo. Por eso inclusive no es factible decir, hoy voy a realizar un revalúo de bienes de OA al 31 de diciembre, porque se supone que para realizar el revalúo con alcance al 31 de diciembre, el perito tendría que determinar cuál es el estado que tienen los bienes a esa fecha y cuál es el valor de esos bienes en el mercado a esa fecha. En ninguna de las partes, por ejemplo, se hace referencia a la condición de que un revalúo, por ejemplo, podría realizarse en función de tablas o factores de revalorización. Eso no existe dentro de la norma. La condición son valores de mercado en función de la naturaleza de los bienes y el estado que tienen los bienes a la fecha del revalúo. Entonces, vean, la metodología de revalorización en esencia no es tan sencilla como ir a hacer un inventario para determinar la existencia de los bienes. Luego por ahí alguien diría, también podemos inspeccionar el grado de eh, o el estado de conservación que tienen los bienes y con eso aplicarle un factor para determinar su valor. No es así. En ninguna parte de nuestra norma dice definir en función de valores de tablas o factores calculados bajo ciertos aspectos, sino está definiendo en base a los valores de mercado que tienen que existir a una determinada fecha. Ahora bien, desde el punto de vista contable nos dicen que el informe de revalorización debe exponer o reflejar cuáles son los valores en libros, en otras palabras, que tienen los bienes a la fecha de revalúo y por lo tanto dirán ustedes, habiendo establecido una fecha de la revalorización, hay que determinar el valor de los bienes a esa fecha, que será el valor de costo expresado por inflación cuando corresponda, si es que tenemos que aplicar la norma contable 3, y además calculando la depreciación de los bienes hasta la fecha en la cual se vaya a realizar el revalúo técnico. Luego se tiene que incorporar cuáles van a ser los nuevos valores, que son los valores revalorizados o los valores, en este caso, establecidos por el perito independiente, que se define como el valor revalorizado, y obviamente entre la diferencia del valor en libros y el valor revalorizado, pues aparecerá el incremento o el decremento por revalorización. Normalmente decimos un incremento es un aumento en el valor que conceptualmente podemos definirlo como que es una ganancia. Mientras que por el otro lado, si el valor de los bienes disminuye, seguramente tenemos una pérdida. Y entonces, otro elemento, dirán ustedes, además de definir ese incremento o decremento, es también establecer la vida útil residual o la vida útil restante que tienen los bienes de la fecha del revalúo para adelante.
Entonces, cuando normalmente realicemos un revalúo técnico, siempre dirán ustedes, como profesionales en temas contables, nosotros tenemos que exigir al perito independiente que su informe debe incluir el valor revalorizado y la vida útil residual o la vida útil restante que le quede al bien a partir de la fecha de revalorización. ¿Cuál es el tratamiento contable para la incorporación de ese revalúo técnico que tampoco es muy complejo? Entonces nos dicen, primera condición, antes de hablar del tratamiento, es bueno repasar un poquito la concepción otra vez de lo que son esos conceptos de capital y sobre los cuales se define el mantenimiento de capital. Como yo les decía, si nosotros repasamos la norma de contabilidad número 3, nos dicen que en Bolivia en esencia habríamos adoptado el concepto del capital financiero. Y el capital financiero son las unidades monetarias invertidas por los propietarios. Por eso se le expresa el patrimonio. ¿Por qué? Porque la condición parte de decir, si un propietario, llegado el momento, aporta 10.000 bolivianos, pues seguramente vean, en el momento del aporte como tal, es posible que esos 10.000 bolivianos, vean, haya servido para comprar, por decirles, 10.000 panes. Por lo tanto, transcurrido un periodo de tiempo, si la economía estuviera en estabilidad, pues seguramente los 10.000 bolivianos seguirían sirviendo para comprar la misma cantidad de panes. Y por lo tanto, ahí se hace un concepto de capital financiero a valores nominales. Es el valor del aporte original, si quieren verlo así. Pero cuando aparece el efecto de la inflación, seguramente dirán, la inflación va a implicar que si transcurre un año y yo le devuelvo los 10.000 bolivianos de aporte a ese propietario, pues él ya no va a poder comprar la misma cantidad de panes. Por lo tanto, yo voy a tener que reexpresar para, vean, para mantener el poder adquisitivo de las unidades monetarias invertidas por los propietarios. Y ahí viene la condición de que el propietario es uno, el gestor es otro. Y el gestor tiene la obligación de gestionar los recursos no solamente para generar una rentabilidad, sino para asegurar también el mantenimiento del capital financiero que está definido dentro de las normas de contabilidad. Pero además de ese concepto de capital financiero, que puede ser a valores nominales o puede ser a valores constantes cuando hay inflación, hay otro concepto que se llama el capital físico. Y el capital físico está en función de la capacidad productiva o el valor que tienen los activos a una fecha. Entonces, el incorporar un revalúo técnico, en esencia implica aplicar el concepto del capital físico. Y por eso es que cuando hay un incremento en el valor de los activos como consecuencia de un revalúo, ese incremento va directamente al patrimonio, tomando además la condición de que la norma como tal es prudente. Y uno dice, ¿por qué prudente? Porque si yo tengo ciertos bienes, vean, tal cual, nuevitos, no cambian en su condición y los tenía así al empezar y al terminar el periodo y son los mismos, pues alguien diría, podría ser que el bien aumente de valor y ese aumento de valor, vean, me va a generar una ganancia. ¿Por qué ganancia? Porque yo lo compré al empezar el año en 1.000 y ahora vale 1.200. Por lo tanto, es como que yo habría ganado 200 por haber comprado en un determinado momento y mantener el bien en mi poder. Y de ahí viene la condición de ese concepto que se llama el resultado por tenencia, por tener los bienes. Y entonces nos dicen, la aplicación de eso, vean, nos lleva a la condición que alguien diría, también puede haber ganancia y también puede haber pérdida. Pero otra vez, la norma es prudente en su concepción. Porque si yo tengo una ganancia, luego alguien me diría, si tengo una ganancia, quiero que la distribuyan los propietarios. Y la pregunta es, ¿y con qué les distribuyo si no tengo dinero? Lo que tengo son bienes. Entonces, por eso es que la norma no permite, o más bien dirán ustedes, más que no permitir, establece que el incremento como consecuencia de la revalorización de los activos debe irse directo al patrimonio en una cuenta que se llama reserva por revalúos técnicos. Mientras que al otro lado dirán, si perdemos por tener los bienes, ya conocemos la pérdida, por lo tanto la pérdida se conoce directamente en el resultado del periodo. Y en este caso, al ser un resultado por tenencia, es que precisamente la misma norma establece que esa pérdida va a afectar a la cuenta ajuste por inflación y tenencia de bienes.
Evidentemente, dirán ustedes, si nosotros no tuviéramos ningún problema en identificar el resultado por inflación y el resultado por tenencia, pues obviamente está la condición de que podemos segregar ambos y contabilizarlo por separado. Pero a veces podría ser difícil identificar esos dos resultados y en esas condiciones por eso es que la norma establece utilizar una cuenta para ambos denominada ajuste por inflación y tenencia de bienes. Pero en esencia, vean, el revalúo viene de la concepción de la aplicación del concepto del capital físico a mantener y su tratamiento contable desde la concepción de la norma ya es prudente, definiendo que cuando se obtiene una ganancia, un resultado favorable, ese va directamente al patrimonio. Y vean, al decirles patrimonio, y en este caso dirán contabilizarlo como una reserva, nosotros estamos diciendo que esa ganancia no es distribuible, porque además la misma norma establece que la cuenta reserva por revalúos técnicos solo sirve para absorber pérdidas que ya están consolidadas o caso contrario para aumentar el capital de una empresa, pero no se puede distribuir, ¿sí? Y entonces vean, esa concepción parte de la norma, si ustedes quieren, en aplicación de la prudencia, pero en la norma, no como principio, sino en la concepción misma de la norma, y al otro lado dirán, y cuando por el otro lado tenemos una pérdida, pues nos dice que debemos registrar directamente en el resultado. Y por lo tanto dirán, la condición va a ser que las ganancias se contabilizan cuando se realizan, mientras que las pérdidas cuando se conocen. ¿Sí? Y obviamente, al incorporar esas diferencias, dirán, vamos a tener un nuevo valor en los activos y ese nuevo valor es el que debe depreciarse en función de la vida útil restante que tenga los bienes, también a partir de la fecha de la revaluación. Además, dirán, el tratamiento contable no solo tiene que ver con el registro, sino también con la necesidad de revelar el procedimiento aplicado mediante una nota a los estados financieros. Ahora, yo puedo revalorizar, dirán ustedes, no sé, 10,000 ítems que tengo una empresa, 10,000 activos fijos que tengo una empresa. Y ahora viene la pregunta. Puede ser que algunos tengan incrementos y otros tengan decrementos. Al momento de contabilizar, ¿yo puedo tomar el valor neto o tengo que contabilizar los incrementos por un lado en la cuenta reserva por revalúos técnicos y los decrementos por otro en el resultado del periodo? ¿Qué debería hacer? Separado sería, ¿no? Pues son dos operaciones distintas o en este caso, como mencionaba, el tema de las ganancias cuando se realizan y los gastos cuando se conocen, ¿no? Prácticamente para cumplir con esos dos principios de realización sería. Ok, por el principio de realización, como diría Luis Alberto, es como que tengo que separar una cosa de la otra. Ahora vean, alguien por ahí me diría, podría ponerle el valor neto, pero vean, la condición es, en alguna parte de la norma dice que debo registrar o puedo registrar el valor neto. Y la respuesta es no. ¿Se acuerdan? Hay un criterio específico cuando se habla de la preparación de estados financieros, que nos dicen que no podemos compensar saldos deudores con acreedores. En el caso del estado de resultados, no puedo compensar ingresos con gastos, a no ser que una norma lo permita o lo establezca. Entonces la condición es, para poder compensar, la norma tendría que decirme que puedo compensarlo. Y vean, la norma no lo dice. Por lo tanto, la obligatoriedad en esencia es que deberíamos registrar por separado. Por eso es, todos los incrementos van a un lado en la cuenta reserva por revalúos técnicos, todos los decrementos van a otro lado, que en este caso sería el resultado del periodo. Porque además, vean, está la condición de que luego nos dicen que la cuenta reserva por revalúos técnicos la puedo capitalizar, es decir, la puedo llevar como parte del capital de una empresa o también la puedo utilizar para absorber pérdidas. Sin embargo, está la condición de que nos dicen que esa proporción, a ver, Dani dice, estaríamos inflando el patrimonio. Eh, Al final, Dani, no es tan así. ¿Por qué? Pero la condición tiene que ver con otra cosa. A ver, se lo voy a poner para que usted entienda.
Evidentemente es un solo revalúo, es un solo procedimiento, si quieren verlo así, pero sus efectos son diferentes. Entonces veamos. Si al momento de hacer el revalúo técnico, como dice la norma, supongamos, yo tengo por ahí, dirán, un superávit, o mejor, un incremento por reevaluación, y ese incremento, vamos a suponer, es de, no sé, 100.000 bolivianos, y de acuerdo con la norma, ese incremento debe ir directamente, además, contablemente dirán, esto va a ir directamente al patrimonio, ¿sí? Al patrimonio en la cuenta reserva por revalúos técnicos. Al otro lado, vean, está la condición de que también pudieran haber ciertos decrementos, y los decrementos en este caso, por revaluación, vamos a suponer que son de bolivianos 30.000, van al resultado del periodo. El rato que les digo que estos decrementos van al resultado del periodo, estos de aquí van al resultado del periodo, va a generar alguna condición que ustedes tienen que entender, decir, si este decremento va como ajuste por inflación, si ustedes quieren, como un gasto del periodo, obviamente está la condición que al estar dentro del gasto, esto, llegado el momento, también va a terminar al momento de cerrar los registros en la cuenta resultados acumulados dentro del patrimonio, como un neto si quieren. Solamente que vean la forma de presentación es diferente. Porque otra vez, aquí tengo los 100.000, si quieren, y si fuera esta la única transacción, dirían, tengo una pérdida de 30.000 y la pérdida obviamente se convierte en resultados acumulados de 30.000. Entonces, al final, si yo analizo el total del patrimonio, dirán, el patrimonio en efecto neto sigue teniendo lo mismo, no le afecta. No estoy ni sobrevaluando, ni tampoco estoy subvaluando, no estoy ni inflando, ni el efecto contrario en el patrimonio, pero hay una condición diferente. ¿Cuál es la condición que tenemos que tomar en cuenta? Que cuando hablamos de los resultados acumulados o el saldo que tiene la cuenta resultados acumulados, como les explicaba la primera sesión, o la segunda, no me acuerdo bien, decíamos este importe, que también se llaman utilidades si quieren, básicamente podría ser un importe que puede en cualquier momento ser distribuido hacia los propietarios, es decir, es un importe que está o es de libre disponibilidad para el propietario. Por lo tanto, si este fuera un importe positivo, el propietario se lo puede llevar en cualquier momento. En cambio, al otro lado, cuando decimos que es una reserva, decimos que está reservado. ¿Qué quiere decir reservado? Que ya no es de libre disponibilidad. Entonces, aunque pareciera que por ahí dirán ustedes, pudiera netearlo, y al netearlo inclusive podrías reflejar mejor que es una sola transacción y no por separado, pues está la condición particular de que al final, cuando vemos el efecto, dirán, una cosa es el resultado acumulado que es de libre disponibilidad y por lo tanto el propietario puede hacer lo que quiera. Otra cosa diferente es el revalúo, que es un resultado reservado que el propietario no lo puede tocar y por lo tanto ya tiene la concepción, por eso en la norma se aclara que esto solo puede ser utilizado o para absorber pérdidas o para aumentar el capital, pero no puede ser distribuido entre los accionistas o los propietarios. Por lo tanto, esa es la condición fundamental de un revalúo. Ahora, el otro elemento es, una vez que yo hago el revalúo, es como que esta cuenta, de acuerdo con la norma, tengo que mantenerla hasta que se defina qué hacerla, que puede ser o capitalizar o absorber pérdidas, pero no puedo hacer otra cosa, no puedo tocarla. Y entonces vean, si avanzamos en el tiempo, dirán, y después de 10 años, puede ser que los activos que fueron revalorizados en su momento ya no tengan valor dentro de la empresa. Es más, hasta los puedo dar de baja o los puedo haber vendido inclusive. Y sin embargo dirán, y vamos a seguir teniendo dentro del patrimonio la cuenta reserva por revalúos técnicos. ¿Sí? Y entonces ahí es donde aparece ahora el problema. Porque alguien diría, ¿cómo puedo tener una reserva por revalúos técnicos cuando por ahí ya ni siquiera tengo activos? Y vean, la condición, otra vez les digo, es que cuando pensamos en nuestra norma, no hemos evaluado la condición de lo que implica la gestión como tal de los activos, sino era un procedimiento, como yo les decía, excepcional,
que teníamos que hacerlo en algún momento del tiempo y además con la intencionalidad de que las empresas rápidamente al tener este importe procuren capitalizar o volverlo como parte del capital pagado de la empresa. Pero obviamente está la condición que en la vida real, por ahí las empresas revalorizan y se olvidan de esa reserva. Y entonces en el tiempo por ahí ya no hay activos y sin embargo sigue todavía en el estado financiero la reserva por revalúos técnicos de un procedimiento hecho hace 30 años atrás. ¿Sí? Ahora vean, la concepción no es la misma cuando hablamos de la NIC 16, porque cuando hablamos en la NIC 16, obviamente está el hecho de que el tratamiento por ahí va a ser parecido a este. Los incrementos van a ir a una cuenta en el patrimonio, pero ya no una reserva, sino un otro resultado integral, que es la cuenta superávit por revaluación de activos, y los decrementos van a ir al resultado como una pérdida. Entonces uno diría, el efecto va a ser el mismo pero con la condición, vean, que nos dicen que así como gestionamos los activos, también tenemos que gestionar el patrimonio de una empresa o las cuentas relacionadas. Entonces alguien diría, si yo tengo un activo revalorizado que puede haberme generado un incremento en un determinado momento y llegado el momento, lo vendo, al momento de la venta también tengo que dar de baja su revalúo técnico. Y ahí vean, ¿por qué? Porque la ganancia, si ya lo he vendido, la ganancia ahora se ha realizado. Por lo tanto, si hay una ganancia, ahora esa ganancia ya se convierte de libre disponibilidad. Entonces, el tratamiento de la NIC 16 es mucho más completo, pero en la condición de lo que implica la gestión de los activos. Vuelvo a repetir, como que nuestra normita se quedó en un procedimiento para corregir algo en un determinado momento del tiempo que incluso, como les decía, pudo haber sido mal utilizado en el transcurso de los años por las empresas en nuestro país. A ver, ¿ese ajuste de capitalizar iría como parte del capital pagado o va como resultado acumulado? El rato que decimos, Jorge, capitalizar, es que esta cuenta se va a convertir en capital pagado. Por lo tanto, para poder capitalizar esta cuenta, normalmente tiene que haber un documento legal que defina el aumento de capital de una empresa. Y por lo tanto, ahí se formaliza la capitalización de esa reserva. Pero la otra alternativa es que también puedo utilizar para absorber pérdidas. Y para absorber pérdidas, usted dirá, entonces el asiento va a ser a la inversa, si quieren, vamos a revertir, debitamos en este caso la reserva y abonamos los resultados acumulados, por ejemplo, para absorber esta pérdida que pudiera existir. Pero la condición son dos cosas diferentes. Una cosa es aumentar el capital, otra cosa es absorber las pérdidas. Pero las pérdidas cuando ya están consumadas, cuando están consolidadas, ¿qué quiere decir? Que en ese momento el resultado acumulado ya se ha convertido, si quieren verlo así, este resultado ya tiene que haberse convertido en resultado acumulado, ya tiene que ser parte del patrimonio. No puedo utilizar esto para compensar gastos. No es lo mismo, ¿se dan cuenta? El resultado del periodo son gastos menos ingresos o ingresos menos gastos. Yo no puedo compensar los gastos. Lo que tengo que compensar son las pérdidas. ¿Sí? Obviamente, vean, si yo vendo este activo revalorizado en Bolivia, el activo desaparece, pero la reserva se mantiene, porque no puedo tocarla. Otra cosa diferente, ¿se dan cuenta? Es cuando nosotros vamos a la condición de lo que implicaría, en este caso dirán, la NIC 16, donde al momento de vender también tengo que regularizar esto y contabilizar esto directamente como algo que ya es de libre disponibilidad y se va a los resultados acumulados. Ahora bien, como decía María, yo una vez revalorizado el bien, vean, puede ser que tenga valor 1 y a partir de eso el nuevo valor lo deprecie. O por ahí no es un valor 1, pueden ser, no sé, 300.000 y aumentaron 100.000 más. Entonces, en ese caso, por ejemplo, una parte de la depreciación podría ser deducible, la otra va a ser no deducible, porque de acuerdo con la normativa tributaria, que no es contable, obviamente definen ahí que el gasto de la depreciación de los activos revaluados, pero no todo el monto, sino del incremento, es considerado como no deducible. Y obviamente dirán, hay que tomar en cuenta todo eso, y entonces por ahí es como que el revalúo tributariamente hoy no tiene efecto, pero sí tiene un efecto, vean, de la presentación de la situación financiera de una empresa. Y por eso les decía, al mostrar indicadores tal vez de solvencia o indicadores de endeudamiento,
pues obviamente para una empresa podría ser interesante revalorizar sus activos, pero si ustedes ya le dicen al perito, quiero que revalorice para aumentar el patrimonio, vean, el informe seguramente ya no es objetivo y por lo tanto no necesariamente va a reflejar lo que ustedes estaban esperando al momento de realizar la revalorización. Todos esos aspectos deben tomarlos en cuenta antes de hacer un revalúo para evitar cualquier problema. Veamos, para terminar, un ejercicio chiquitito de cómo incorporar un revalúo, eh, viéndolo ya con numeritos para que puedan ustedes ver el asiento contable. Entonces ahí tenemos la empresa Los Castores, tiene un edificio calificado como propiedad, planta y equipo o activo fijo si quieren, cuyo costo de adquisición fue de 6 millones y a la fecha tiene una depreciación acumulada de 1.500.000. ¿Qué quiere decir? Que el valor en libros del activo a esa fecha es de 4.500.000. Adicionalmente, tenemos información de que no ha existido ninguna incidencia de deterioro, por lo tanto no se ha contabilizado ningún importe por este concepto, y de acuerdo con el informe del perito, el valor revalorizado del edificio asciende a 6.750.000, además con una vida útil restante de 30 años. Y la empresa decide, además aprueba, dirán, incorporar contablemente el importe emergente del informe emitido por el perito. Entonces dirán, obviamente podemos presentar un cuadrito de la forma que quieran, donde vamos a tener que siempre reflejar cuál es el valor actual del bien, que en este caso es el valor en libros, el costo menos su depreciación acumulada, que es 4.500.000, el monto revalorizado, que vendría a ser el importe definido por el perito de 6.750.000, y en este caso, al ser el valor revalorizado mayor al valor en libros, tenemos un incremento por revalorización, que si ustedes quieren es una ganancia, que por diferencia simplemente se lo obtiene, que es de 2.250.000. Entonces, dado que a partir, vean, como un procedimiento, no es obligatorio, dado que a partir de la fecha yo además tengo la obligación de de depreciar este monto, que es los 6.750.000, para no complicarme, dirían, tal vez lo primero que puedo hacer es eliminar la depreciación acumulada que tenía el bien, y al eliminar la depreciación acumulada, seguramente ya se queda el valor del bien como el importe neto, pero en una sola cuenta, y obviamente luego hacemos la incorporación, en este caso al ser un incremento, a la cuenta reserva por revalúos técnicos. Si fuera el inverso y fuera un decremento, el asiento sería el inverso. Tendríamos que debitar la cuenta, ajuste por inflación y tenencia de bienes y abonar a la cuenta del edificio. ¿Sí? Y obviamente vean, esta cuenta dirán, como yo les mostraba en el ejemplo, permanecerá eternamente ahí si es que la empresa no decide ni capitalizar ni la utiliza para absorber pérdidas, pero en algún momento el edificio va a desaparecer cuando termine su vida útil o cuando se lo venda o finalmente se lo dé de baja. Y entonces es como que medio irracional que por ahí tengamos o no tengamos activos en algún caso, pero sigamos todavía con la cuenta reserva por revalúos técnicos en caso de que las empresas hayan realizado ese procedimiento hace muchos años atrás. Entonces, ya les digo, es bueno conocer un poco la historia, porque a veces ustedes van a ir a estados financieros de empresas, no sé, pues relativamente antiguas, que por ahí dentro de su estado financiero tienen esa cuenta, reserva por revalúos técnicos, que inclusive vean, es hasta un importe mayor que el capital y cualquier otra cuenta que conforma su patrimonio. Y evidentemente eso debe ser porque ese revalúo debe provenir del momento en el cual salíamos como país del proceso de hiperinflación y obviamente la regularización de los valores a valores de mercado, pues era o tenía un efecto que era significativo en lo que implica la situación financiera y la definición del activo y el patrimonio de una empresa. Y básicamente eso es el tratamiento contable de lo que implica el revalúo técnico, además de todas las otras consideraciones que ustedes deben tener en cuenta al momento de revalorizar. Como les decía, utilizamos mucho para corregir el hecho de que hayamos definido inadecuadamente la vida útil y como consecuencia de eso el valor de los activos sea o tenga valor de uno. Pero si alguien busca en la norma y dice, ¿en qué parte de la norma dice que cuando los bienes tengan valor de uno se debe revalorizar? En ninguna, porque la norma no ha sido pensada para eso. ¿Sí? ¿Que es una práctica habitual? Estamos de acuerdo, pero la norma no ha sido pensada en ese concepto ni para ese fin. Eso tenemos que tenerlo bastante claro. ¿Preguntas adicionales que puedan tener?
Si la empresa es unipersonal, el tratamiento es el mismo, ¿sí? No hay diferencia, el tratamiento contable es el mismo y sin embargo, Jonathan, hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, si yo estuviera haciendo este procedimiento, no tanto este, sino más bien el procedimiento de capitalización de la reserva, obviamente en una empresa, en una sociedad, tengo que cumplir con los requerimientos del Código de Comercio. Mientras que en una empresa unipersonal yo puedo aumentar el capital cualquier momento y no necesito un documento que formalice aquello. En teoría es más sencillo, ¿sí? Pero solamente el procedimiento formal legal. El procedimiento contable es exactamente el mismo. ¿Qué preguntas más tiene? Una Licenciado, una consulta. consulta. Adelante. Sí, licenciado, en el tema de los peritos contables, como sabemos hoy en día hay muchas instituciones académicas que brindan cursos que dice experto en peritaje de activos o avalúos de activos. No sé qué tan fiable puede ser esto en su momento, al momento de contratar un profesional. Hay instancias particulares que tal vez tengan acreditaciones más fiables, por decirlo así, licenciado. No, no hay Eric. Pero otra vez, volveremos a lo que dice la norma, ¿sí? En todo caso, vean, ustedes con acreditar su certificación profesional o con solo tener su título, si quieren, de contador o de contador público, en teoría tienen la pericia para incorporar contablemente el procedimiento. O sea, para desarrollar el procedimiento y realizar su incorporación contable, los expertos somos nosotros, pero no para definir el avalúo de los inmuebles. Entonces yo les digo, yo por ejemplo, así vaya a pasar un curso especializado de evaluación, no sé, de inmuebles, pues con seguridad no voy a tener pues la pericia para poder hacerlo. Así tenga el certificadito, ¿se da cuenta? Y entonces por eso les digo, o sea, podemos nosotros como consultora, si quieren, brindar el servicio completo de revalorización, pero tengamos la conciencia de que la parte del procedimiento contable sí lo podemos manejar nosotros. Pero todo lo que implica la asignación de los valores, eso tiene que ser por un profesional experto en el tema. Y entonces, llegado el momento, la consultora tendrá que contratar pues todos esos peritos que sean necesarios en función de la naturaleza de los bienes para que su trabajo sea válido y además tenga un sustento técnico importante. No es hacer un revalúo por hacerlo nada más y ponerle cualquier valor. Peor todavía, mencionando el hecho de que son valores de mercado, ¿se dan cuenta? Cuando por ahí ya les digo, muchas de las consultoras se han inventado tablitas sobre las cuales hacen, pero la pregunta es, ¿qué respaldo tienen esas tablitas? Y al otro lado es, de acuerdo con la norma, no dice tablas, dice valores en función del estado de los bienes y el valor de mercado que tienen a esa fecha. Entonces, ahora, como dice Jonathan, el perito, por ejemplo, podría respaldar el valor de mercado con cotizaciones. Pero yo le hago una pregunta a Jonathan. ¿Tenemos un mercado formal en nuestro país de bienes a medio uso para obtener esas cotizaciones? Entonces, la cotización pura, por ejemplo, no va a reflejar el valor de mercado que tiene un bien. No sé, mi equipo de computación, por ejemplo. Alguien me diría, el equipo de computación nuevo que usted tiene en el mercado vale tanto. De acuerdo, tengo cotización inclusive. Pregunta, ¿la cotización refleja el valor que tiene mi bien? No, porque está hablando de un valor nuevo, de un bien nuevo. En cambio, mi equipo ya tiene un par de años de uso. Y por más que yo lo tenga en condiciones perfectas, no es igual que el nuevo. Por lo tanto, vean, es el perito que tiene que definir cuál es el desgaste que tiene el bien, cuál es el estado de conservación y seguramente en función de las condiciones del bien y los valores de mercado, pues le asignará el valor de mercado que corresponda. Pero siempre es en función del perito. No es una condición de solo conseguir documentos para respaldar ciertos valores, que vuelvo a decirles, no van a ser válidos, porque en Bolivia no tenemos un mercado de bienes a medio uso que respalde el valor que pudiera alguien asignarle basado en cotizaciones. ¿Alguna pregunta más? Consulta. Esta reserva por revalúo,
en el caso de que el activo se hubiera depreciado totalmente y ya estuviera fuera hasta del estado financiero, también estaría contribuyendo a esa reexpresión de valor, ¿no? Que hablábamos la primera clase. Eh, Luego quería consultarle algo más. Hay otra reserva que nace cuando hay la emisión de acciones, cuando se paga sobre la par, la prima en emisión de acciones. Entiendo que también es una reserva de capital y también deberías poder utilizarse para la absorción de pérdidas. Pero póngase en algún caso como contadores necesitáramos que esos valores de tanto prima y como reserva por revaluación salgan del patrimonio. Un procedimiento adecuado podía ser uno, el de capitalización, como usted mencionaba, que seguramente se hace un trámite en REXA y todos esos temas legales, pero luego para poder sacarlos debería hacerse un procedimiento de reducción de capital. Y John, o sea, no tiene otra forma de hacerlo. O sea, usted no puede agarrar y decir, a ver, ¿qué otra forma hay para eliminar una cuenta del patrimonio o dar de baja una cuenta del patrimonio? Por ejemplo, si hablamos de los resultados acumulados, es mediante una distribución de utilidades. Ahí no hay problema. Pero ahora dirá, cualquier otra cuenta de patrimonio para hacerla desaparecer, necesariamente está la condición de que primero las reservas tienen un fin para la cual fueron creadas. Entonces, por ejemplo, como usted mismo decía en la anterior sesión, cuando constituimos la reserva legal tiene el propósito de ser un respaldo del capital. Por lo tanto, yo no puedo utilizarla para otra cosa que no sea el respaldo del capital. Y obviamente, si ya no requiero respaldo del capital, es aumentar el capital. Entonces, necesariamente tengo que formalizar el aumento del capital y luego, si quiere, tendría que hacer la disminución del capital, porque lo que usted quiere es llevarse ese dinero de la empresa. Porque al dar de baja un patrimonio, va a dar de baja activos, cualquiera que esto sea. Entonces, la única forma es mediante una disminución de capital, pero no hay otra forma de hacerlo. O sea, contablemente, sin respaldo legal, no es posible eliminar ni la reserva, ni la prima en emisión de acciones, ni ninguna otra, porque obviamente tienen una condición específica que está regulada. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Bien. Vamos a aprovechar que hemos terminado la clase antes, el día de hoy, para simplemente mencionar un par de cositas que es importante que las vayan considerando para que no tengamos ningún inconveniente. De acuerdo a la programación que hemos establecido, tenemos dos sesiones más que están programadas para el día lunes y miércoles de la semana siguiente, en las cuales vamos a repasar las tres normas contables que nos faltan. Y para el día jueves está programada la evaluación del programa de certificación. Como les mencionó Gustavo, no lo vean como que es un examen, es una evaluación en realidad sobre obviamente el conocimiento que tienen de la norma y el manejo que tienen de la norma como tal. Entonces, por ahí en la evaluación algunas veces hay ciertos conceptos o definiciones que son específicas de acuerdo al contenido de la norma y en otros casos por ahí son más criterios de cómo aplicar la norma en circunstancias o transacciones específicas que obviamente van a requerir de el conocimiento, la comprensión completa que cada uno de nosotros pudiéramos tener de la norma. Pero tampoco piensen que es algo extraordinariamente complejo. Simplemente es una evaluación tendente a, si quieren medir el grado que ustedes tienen de el conocimiento de la norma y el manejo de la norma, pero no es un examen como quieran verlo, ¿sí? Y obviamente no creo que necesitemos tampoco más tiempo, más bien la idea ha sido hacer este programa de, si quieren, de actualización o de formación para que por ahí todos fortalezcamos mucho más el conocimiento que tengamos de la norma. Por el otro lado, mejoremos los criterios a veces en cuanto a la interpretación y la aplicación de la norma, pero no es algo extraordinariamente compleja la evaluación y obviamente solo es para medir el grado de conocimiento que ustedes tienen. ¿Sí? Y por lo tanto, como les decía, no es necesario inclusive que tengan que tomarse días para estudiar, sino como decíamos, con el repaso que hacemos periódicamente de la norma más
la interpretación y la aplicación práctica, pues no deberíamos tener ningún problema para llegar al momento de la evaluación y poder aprobar sin mucho problema. Si tienen alguna pregunta, alguna duda o algún otro aspecto, bien. Licenciado, buenas noches. Luis Alberto. Licen- eh, Quería, tal vez si nos puede indicar un poco la importancia de las notas a los estados financieros, porque dentro de, ¿no?, los estados financieros que se presentan es muy escueta, ¿no? Y al final un saldo de cuenta me ponen y tres filas, ¿no? Sí. A ver, cuando hemos repasado la norma de contabilidad número 11, hemos visto un poquito la estructura que más o menos deberían tener las notas a los estados financieros. Entendiendo que en las notas, obviamente, primero vean para qué sirven las notas. Conceptualmente decimos, es información que debe permitir al usuario comprender el contenido de los estados financieros. Entonces, de ahí parte, vean que la primera nota que ponemos normalmente tiene que ver con la naturaleza de la entidad. Y uno dice, ¿por qué? Porque obviamente una persona que por ahí no conozca la empresa, al momento de tomar conocimiento de esa nota, tiene que irse imaginando cuál es el modelo de negocio que tiene esa empresa, a qué se dedica, las características que tiene y su forma de operatoria. Luego vean, vienen las políticas contables. ¿Por qué? Porque la pregunta es, al haber ciertas alternativas, inclusive dentro de las normas contables, ¿cuál de las alternativas es la que ha adoptado la norma para preparar sus estados financieros? Entonces, es como que las notas nos permiten reflejar primero qué es la empresa, luego cómo las transacciones que realiza la empresa han sido incorporadas en sus estados financieros y obviamente un complemento adicional serán las composiciones y cualquier otra información que sea necesaria para que el usuario pueda entender las notas. Como yo les decía, al preparar notas, no piensen tanto en qué quiero yo que haya o que se revele en la nota, sino más bien deberíamos decir qué información espera encontrar el usuario externo para poder entender la empresa y entender sus estados financieros a medida que va tomando conocimiento del contenido de las notas a los estados financieros. Y ahí seguramente se van a encontrar con que el usuario requiere pues algo más de información de la que por ahí normalmente le dan. Y de hecho, vean, por ahí menospreciamos, como decía Luis Alberto, el contenido de las notas, porque obviamente hay muchas empresas que entienden que las notas son, no sé, pues, 3 o 4 composiciones locas de las cuentas más grandes y eso es todo, pero eso no es una nota al estado financiero. ¿Sí? En todo caso, esas composiciones pueden ser alguna más de las notas, sí, pero ya les digo, las notas más importantes tienen que ver con la naturaleza de la entidad, con el cumplimiento de las normas de contabilidad, porque por ahí vean, alguna empresa por ahí no está preparando estados financieros de acuerdo con normas de contabilidad, sino tal vez con criterios tributarios para liquidar el IUE nada más, que también puede hacerlo, por supuesto, las políticas contables y obviamente ya luego vienen las composiciones y otra información adicional que permita el entender los estados financieros. Eso es más o menos la condición del por qué y qué deben tener las notas. Pero vean, llegado el momento, las normas no tienen exactamente qué. Tienen algunos requerimientos, pero el cuánto se revela en realidad depende de una política de revelación que tenga cada empresa. Por ahí vean, hay empresas que se van a conformar con revelar solo lo que la norma dice. Alguien dirá, yo voy a revelar lo que la norma dice, pero puedo incluir algo más, siempre pensando en lo que el usuario externo quisiera encontrar en las notas. Y eso ya es una política de revelación de cada empresa. Ahí no hay algo que les obligue como tal. Bien, entonces hemos llegado al final de esta sesión. Hoy un poquito antes. ¿O tiene Una alguna pregunta consulta. más? ¿Sí? Sí, buenas noches. Respecto a las políticas, hemos estado hablando bastante, ¿no? De esto de las políticas que cada empresa puede aplicar al momento de establecer la exposición de sus estados financieros. ¿Hay algún lugar en la norma donde nos diga que estas políticas deben reflejarse en algún tipo de documento interno, un documento avalado? eh, o básicamente servirían, digamos, solamente de respaldo, por así decirlo, del equipo administrativo, de contabilidad,
para tener sus procedimientos bien definidos acerca de cómo van expresando sus estados financieros o las transacciones contables, digamos, ¿no? Josías, la condición siempre va a partir por un tema de la formalización que tenga un negocio. Seguramente lo ideal, podríamos decir, es que la empresa tenga pues su manual de contabilidad y dentro de ese manual de contabilidad estén sus principales políticas contables y su nomenclatura de cuentas. Pero no hay ninguna norma, ley ni nada que le obligue a que tenga que tenerlo de manera formal. En todo caso, llegado el momento, al momento de realizar esas revelaciones a través de las notas, es como que las empresas terminan formalizando por lo menos sus principales políticas contables. Pero no hay la obligatoriedad de un documento interno porque la verdad que no hay ni una norma, ni una disposición legal, ni nada que le obligue a tener que esos documentos. Jorge, Hice una consulta, cuando una empresa está con quiebra técnica, ya tiene que hacer la contabilidad en base a método de liquidación, creo, ¿no? Mencionó, pregunta Jorge, ¿de dónde ha sacado el concepto de quiebra técnica? cuando el capital, cuando supera el 50% del capital pagado según el Código de Comercio. Nada, el Código de Comercio en el artículo 354 no habla de quiebra técnica. Lo que menciona ese artículo es que cuando las pérdidas acumuladas que tiene una empresa superan el 50% del capital más las reservas, la empresa tiene la obligación de hacer una reducción del capital, pero no habla de quiebra técnica. ¿Sí? Eso tienen que tenerlo bien clarito. Obviamente, el que una empresa llegue a esa condición, seguramente dirán ustedes, a nosotros nos llevaría a definir que seguramente la empresa ya no es o ya no cumple con el concepto de empresa en marcha. Y como veíamos, cuando eso ya no se cumple, pues la empresa debería preparar su estado financiero sobre una base diferente, que podría ser, por ejemplo, la base de liquidación del Código de Comercio, y revelar eso en sus notas, pero ya no sobre normas de contabilidad generalmente aceptadas. ¿Sí? ¿Eso sería pagar pasivos o qué otro sentido más sería eso? Perdón, no lo he entendido bien. Es que me queda esa duda, ¿no? Que basarse en el tema de liquidación, ¿no? Sí, lo que pasa es que, a ver, el rato que yo les digo liquidación, la base de medición de los activos y pasivos es diferente. Cuando nosotros estamos en las normas de contabilidad, nosotros entendemos que los valores de los activos y pasivos son valores razonables. Y, por ejemplo, cuando decimos que vamos a tomar para ciertas partidas valores de mercado, entendemos que los valores de mercado son valores establecidos entre compradores y vendedores debidamente informados que tienen la intencionalidad de hacer una transacción, pero no están obligados a hacerlo en condiciones normales de mercado. Ahora, el rato que una empresa entra en el proceso de liquidación, de acuerdo con los requerimientos del Código de Comercio, sus partidas tienen que estar en función de valores de liquidación. Por lo tanto, al decir un valor de liquidación ya no es un valor de mercado, ya no se negocia en condiciones normales de mercado. Se asume que la empresa ya tiene la obligación de liquidar o de realizar sus activos y liquidar sus pasivos, pero vean, bajo presión. Por lo tanto, ya no son valores razonables. Y al utilizar una base de medición diferente, obviamente ya estamos fuera de las normas de contabilidad. Dentro de las normas no se dice exactamente la base, solo se dice una base diferente y obviamente una empresa podría definir la base sobre la cual prepara. Ahora, Jonathan dice, ¿en qué caso aplicamos la NIC 16? Yo les digo, no sé, pues la NIC 16 la podemos aplicar sustancialmente para muchos aspectos que nos van a permitir complementar el tratamiento de los activos fijos porque evidentemente nuestra norma local casi no tiene mucho al respecto, excepto una definición de activo fijo más alguno que otro criterio que nos va a permitir definir el costo de algunos elementos, pero no tiene nada más que eso, ¿sí? Al otro lado, la aplicación de la norma de contabilidad número 12, que la hemos visto ahora sobre el tratamiento de las diferencias de cambio, yo les diría, tiene un contenido significativamente importante que por ahí nos puede llevar a tener que reflejar sobre esa norma todas las posibles transacciones que pudiera tener una empresa, pero también la pueden complementar en parte con la NIC 21, donde hay conceptos adicionales y ejemplos inclusive de cómo se definen esas transacciones. Pero al no ser contrarias, yo más bien les diría de forma complementaria, con la aplicación supletoria podemos complementar para ese tipo de transacciones.
A Gabriela de cómo determinar requisitos de un perito, ya le digo, no, no tiene la norma ni tiene ningún otro documento que define aquello. La condición al definir un perito es un experto en una determinada área. Por lo tanto, se asume que ese experto tiene que tener conocimientos y tiene que tener experiencia específicamente, en este caso, en la asignación de valores de determinadas categorías de bienes. No sería correcto, por ejemplo, pero vean, ya por un tema hasta de sentido común, si quieren, de decir que todo el revalúo lo va a hacer un arquitecto, porque el arquitecto puede ser bueno para los bienes inmuebles, pero no para otro tipo de bienes que pudiera tener una empresa. Entonces, ahí es donde no hay una guía específica y yo les digo, hay que tener mucho cuidado en qué experto tomamos. Cuando un negocio se liquida, los entes reguladores también requieren estados financieros. Correcto, ¿sí? Requieren estados financieros. Por eso se menciona que al ya entrar en un proceso de liquidación, esa empresa ya no tiene la condición de ser negocio en marcha. Por lo tanto, en las revelaciones a las notas se tiene que aclarar que son estados financieros para fines de liquidación preparados sobre esa base y que obviamente en ninguna parte se tiene que mencionar que esos estados financieros están de acuerdo con normas de contabilidad generalmente aceptadas en Bolivia. ¿Por qué no? Porque declarar que cumplen con normas de contabilidad es implícitamente llevar a la condición de que es una empresa en marcha. Y si ya no lo es, no podemos declarar eso. ¿Sí? Eso es algo que tienen que tener mucho cuidado. Bien, Licen, ¿sí? buenas noches, va a disculpar. Licen, una consulta respecto al tratamiento contable de la compensación del IWE con el IT. ¿Qué método recomendaría el utilizar? Lo que pasa es que depende mucho de la naturaleza, depende mucho de varias condiciones que deben tomar en cuenta. Para empezar, siempre está el hecho de que, a ver, en la naturaleza propia de los impuestos, cuando se estudia doctrina de impuestos, obviamente nos dicen que no se puede compensar un impuesto con otro, que los impuestos son independientes en función de su hecho generador. Y entonces obviamente uno entiende que una cosa es el IT y otra cosa es el IUE. Pero luego aparece la norma legal en nuestro país que nos da la posibilidad de poder compensar el pago que se hace del IUE con el IT del siguiente periodo. Y entonces alguien diría, esa posibilidad nos da un derecho. Y al haber un derecho, pues evidentemente podría contabilizarlo como un activo. Ahora, pueden contabilizarlo como un activo, pero al otro lado siempre está la condición de decir que ese activo que pudieran contabilizar tiene que estar en función del importe que realmente va a ser recuperable por parte de la empresa. Entonces ahí viene la condición de que no es un registro mecánico donde yo voy a contabilizar, no sé, pues el importe sin hacer un análisis adicional. Cuando por ahí la condición es el IUE en su concepto como tal es un gasto de la concepción misma del impuesto. Que luego nos digan que podemos compensarlo, ese gasto pudiera convertirse en un activo o ver un tratamiento que permita registrar aquello. Pero ya les digo, pero no es necesariamente el total, porque va a estar en función de la posibilidad que tengamos realmente de poder compensar o no, de utilizar ese derecho que tengamos. Entonces, ya les digo, hay que evaluar varias condiciones. Por ahí en algunos casos, en cierto tipo de empresas, por ejemplo, es mejor que las empresas contabilicen el 100% como gasto en el periodo en el cual ocurre el IUE, porque por ahí no tienen posibilidad alguna de compensarlo. Por ahí en otras hay empresas que tienen la posibilidad de compensar el 100% de ese impuesto y por ahí pueden hacerlo. Por ahí en otros hasta hay que evaluar qué parte pueden compensarla y qué no para hacer un registro mixto, si quieren, entre una parte gasto y otra parte activo, pero una regla así como para darles como que hay que evaluar específicamente la situación particular de cada empresa. Entonces, eso es también algo que es bueno que tomen en cuenta porque así como para ese caso en particular, pues obviamente hay varios aspectos que ustedes deben evaluar al preparar estados financieros. Dicen, Y disculpa, aprovechando la pregunta que hacían, también es bueno que les aclaremos que por ahí mucha gente cuando habla, por ejemplo, del tratamiento del IUE hace mención a una PAG 41 y vean, la PAG 41 no es una norma ni es un pronunciamiento emitido por el Consejo Técnico. Es posible que el Consejo Técnico en algún momento del tiempo haya emitido ese documento, pero si ustedes quieren, es una especie
si quieren verlo así, de un boletín emitido en algún momento, no es parte del marco normativo. Entonces, ustedes ahora, por ejemplo, que tienen el libro del compendio de normas, dirían, si ese fuera una norma, debería ser parte del compendio de normas y no lo van a encontrar. ¿Por qué? Porque ya les digo, puede que haya sido la visión de algún consejero de algún momento que por ahí publicaron el documento, pero el documento, al no haber seguido todas las instancias de aprobación dentro del colegio, nunca se convirtió en un pronunciamiento técnico como tal y no tiene, en todo caso dirían, carece de validez en su aplicación. Y por eso les decía, tal vez es mejor que ustedes evalúen específicamente en el contexto de las normas qué es lo que realmente corresponde para definir la forma de registro que sea más adecuada. Pero va a depender mucho de diversas circunstancias. Y siempre no sería mejor meterlo como gasto, así sé cuál sería mi utilidad real en caso de realizar distribución de dividendos. Pues es que esa es la condición, Jorge, cuando uno dice, no tengo posibilidad de compensar ese impuesto. Entonces, obviamente, por ejemplo, yo tengo algún cliente que por ahí, por la naturaleza misma de sus operaciones, paga un importe significativo de IUE, pero luego no compensa nada de ese IUE con el IT del siguiente año porque no lo tiene, por la forma específica de su operatoria. Entonces, si esa es la condición, nunca va a compensar y por lo tanto ahí ellos 100% de eso deberían contabilizarlo como gasto. Así la norma les diga que pueden, pero vean, en su operatoria de negocio no tienen forma de hacerlo. Ahora, otra cosa diferente es por ahí una empresa que sí tiene la posibilidad de utilizar eso, pero la pregunta es en qué medida puede utilizarlo. Y entonces ahí hasta pueden utilizar, si quieren, la NIC 12 para definir que para poder contabilizar un activo tributario, en este caso, si quieren llamarlo así, pues obviamente tiene que ser probable que exista la posibilidad de recuperar ese activo. Pero si no existe esa probabilidad, no cumple la definición de activo y es un gasto. Entonces, ya les digo, no es muy sencillo a veces, pero hay que evaluar las circunstancias particulares y ahí viene pues la importancia de nosotros como profesionales para asesorar a una empresa y en función de su operatoria de negocio y la forma en la cual específicamente defina esta transacción y esta compensación, darle un tratamiento contable que sea el más adecuado para ellos. Pero ya les digo, no necesariamente quieran ponerlo como una regla porque la regla por ahí no siempre se cumple, ni se va a poder cumplir.